Capítulo 8. Resonancia temporal. Apareció en Revisión, volumen 10, número 1, del verano de 1987. Es el intento de escribir un informe sucinto concerniente a mis ideas sobre el tiempo y la onda temporal. La descripción newtoniana e einsteiniana de la naturaleza es el mito de Ur de nuestra civilización, aunque varía en un área importante de la experiencia percibida. Me refiero a la descripción de la dimensión temporal. El tiempo para Newton se representaba por un plano simple, era duración pura, un ámbito necesario para la descripción de los hechos. Einstein añadió la posibilidad de curvas ligeras y suaves de la continuidad espacio-tiempo. Ambos puntos de vista ignoran una propiedad de la realidad seriamente tomada en cuenta en la construcción de mi modelo, el fenómeno de la conservación de lo coherente, de la capacidad de conexiones. Encontramos este principio activo en la iniciación del universo y vemos que continúa siendo conservado y concentrado a través de toda la historia subsecuente de espacio/tiempo. Una cosa interesante sobre la concatenación de la coherencia es que cada etapa de su condensación tuvo lugar más rápidamente que las que la precedieron. Al nacer el universo era como plasma puro, no había sistemas atómicos, había tanta energía dentro del sistema que los electrones o no existían o eran incapaces de establecerse en órbitas estables. Entonces, conforme el universo se enfriaba, los sistemas atómicos empezaron a formarse, las estrellas se condensaron y a través de la química nuclear cocinaron elementos más pesados, lo que eventualmente condujo al desarrollo de una química basada en el carbón. Esto abrió la posibilidad de la química molecular, nuevos reinos de coherencia, una nueva proliferación de oportunidad para la novedad. La oportunidad llevó a la vida, a los animales superiores, a la cultura y, eventualmente, comparativamente con la cultura, en época muy reciente a los sistemas del código epigenético como el lenguaje, y aún más recientemente la escritura. El legado de la conservación de la coherencia es la metaconectada caustrofia de la cultura planetaria del siglo XX. La construcción modelo de la que soy autor busca unificar la totalidad de estos fenómenos diversos y tratarlos como manifestaciones de un simple juego de leyes que describen el ingreso de lo nuevo dentro del tiempo y su conservación y concentración en el espacio/tiempo ordinarios y en la experiencia ordinaria inmediata. Esta idea difiere de la cosmología ortodoxa en que a la física ortodoxa compite la historia muy temprana del universo, que es imaginada como una sucesión de muy breves épocas, cada una encerrada dentro de límites cerrados y especies de física, derivaciones de una singularidad que precede a cualquier física. Mi noción revierte este procedimiento y coloca las épocas comprimidas de ultracoherencia conducentes a la singularidad al final del hecho cosmológico, precisamente donde el modelo estándar coloca al universo fluyendo hacia la muerte por calentamiento entrópico. El modelo estándar trata a la biología como un epifenómeno que no merece siquiera mención. Buscando la base para un nuevo modelo de tiempo fuera del modelo de la pura duración de la ciencia occidental, naturalmente examiné los accesos orientales al tema, que parecen estar más a tono con las intuiciones subjetivas y la experiencia inmediata sentida. La experiencia que tenemos del tiempo está mucho más relacionada con la descripción que heredamos de tradiciones tales como el taoísmo que lo que nos dice la ciencia. En efecto, el Tao Te Ching abre con la observación de que, el camino que puede revelarse no es un camino invariable. La idea de que el tiempo se experiencia como una serie de elementos identificables que fluyen está muy desarrollada en el primer Ching. En efecto, el modelo temporal del primer Ching ofrece la única alternativa bien desarrollada al punto de vista de la duración plana. El primer Ching ve el tiempo como un número finito de elementos distintos e irreductibles, de la misma manera que los elementos químicos componen el mundo de la materia. Para los sabios taoístas de la China pre-Han el tiempo se componía de 64 elementos irreductibles. Sobre las relaciones entre estos 64 elementos he buscado erigir un nuevo modelo de tiempo que incorpora la idea de la conservación de la novedad y reconoce el tiempo como un proceso de devenir.
El más temprano arreglo de los hexagramas del primer Qing es la secuencia del rey Wen. Fue esta secuencia la que escogí para estudiar la posible base para un nuevo modelo de relación del tiempo con el ingreso y conservación de lo nuevo. Estudiando los tipos de orden en la secuencia del rey Wen hice unos descubrimientos notables. Se sabe que los hexagramas de esa secuencia se presentan en pares. El segundo miembro de cada par se obtiene por la inversión del primero. En cualquier secuencia de los 64 hexagramas hay 8 hexagramas que permanecen sin cambios cuando se invierten. En la secuencia del rey Wen estos 8 hexagramas se parean con hexagramas en los cuales cada línea del primer hexagrama se ha vuelto su opuesto, Yang cambió a Yin y viceversa. Permanece la cuestión de cuál es la regla o principio que gobierna el arreglo de los 32 pares de hexagramas comprendidos en la secuencia del rey Wen. Mi intuición me llevó a mirar al primer orden de diferencia, es decir, cuántas líneas cambian conforme uno se mueve a través de la secuencia del rey Wen de un hexagrama al próximo. El primer orden de diferencia será siempre un entero entre 1 y 6. Cuando se examina el primer orden de diferencia dentro de los pares se encuentra que es siempre un número par. En consecuencia, todas las instancias de primer orden de diferencia que son impares ocurren en transiciones de un par de hexagramas al próximo par. Cuando se examina el conjunto de primer orden de diferencia de enteros generado por la secuencia del rey Wen se encuentra que los enteros caen en una perfecta razón de 3:1, 3 enteros pares por cada uno impar. La razón de 3:1 no es una propiedad formal de la secuencia completa sino un artefacto cuidadosamente construido conseguido por arreglo de las transiciones entre pares para generar 14 instancias de 3 y 2, instancias de 1. Los 5 fueron deliberadamente excluidos. Los 14 3 y 2 constituyen 16 instancias de un entero impar ocurriendo entre un número posible de 64. Es una razón 3:1 exactamente. Además, cuando el primer orden de diferencia de la secuencia del rey Wen se gráfica, parece casual o impredecible. Sin embargo, cuando la imagen del gráfico se rota 180 grados dentro del plano y se sobreimpone sobre sí misma se encuentra que coincide, cierra, en 4 puntos adyacentes. Mientras lógicamente puede esperarse que este cierre ocurra en cualquier lugar de la secuencia, efectivamente lo hace convencionalmente al comienzo y final de la misma. Mientras un arreglo con cierre o coincidencia puede colocarse cada 2 hexagramas en oposición uno de otro, lo que encontramos en efecto es que los hexagramas que se oponen uno a otro son tales que los números de sus posiciones en la secuencia del rey Wen suman siempre 64. 27.000 secuencias de hexagramas fueron generadas al azar por computación, todas las secuencias poseedoras de la propiedad que tiene la secuencia del rey Wen de que cada segundo hexagrama es, o la inversa o el complemento de su predecesor. De estas 27.000 secuencias solo se encontraron 4 que tuvieran las 3 propiedades de una razón 3:1 de transiciones de par a impar, no transiciones de valor 5 y el tipo de coincidencia descripta más arriba. Tales secuencias aparecieron muy raramente produciéndose en una razón de 1 en 6.750. Por estas razones fui llevado a ver la secuencia del rey Wen como un arreglo profundamente artificial de 64 hexagramas. Observe la figura 1. Revise en su mente los pasos de la secuencia del rey Wen que llevaron a ello. Note que es un juego completo de 64 hexagramas posibles corriendo ambos secuencialmente hacia adelante y hacia atrás. Puesto que se componen de 64 hexagramas de 6 líneas cada uno, se componen de 6x64 o 384 líneas o yao. Uno puede establecer una analogía y decir que la figura 1 es a la secuencia del rey Wen lo que un cubo es a un cuadrado. La figura 1 está compuesta de los mismos elementos que la secuencia del rey Wen pero tiene más dimensiones. Yo asumo que los chinos constructores de oráculos veían la corrida hacia adelante y hacia atrás en doble secuencia de la figura 1b como una única línea o yao, y por lo tanto abierta al mismo tratamiento que las líneas del primer Qing, es decir, multiplicación por 6 y por 64.
Puesto que un hexagrama tiene 6 líneas, yo visualizo 6 secuencias dobles en un orden lineal. Pero un hexagrama es más que líneas, un hexagrama también contiene 2 trigramas. Por lo tanto, sobre las 6 dobles secuencias yo sobrepongo 2 dobles secuencias, cada una 3 veces más larga que las 6 dobles secuencias. Un hexagrama también tiene una identidad como un todo, por lo tanto, sobre las 6 y las 2 dobles secuencias se proyecta una única, doble y más larga secuencia. Los conjuntos de secuencias dobles de cada nivel comparten un punto de origen en común y todos vuelven a un único punto terminal. La figura resultante, demasiado compleja para mostrar aquí, es a la doble secuencia original como un mosaico es a un cubo porque se añadieron más dimensiones. Esta figura en sí misma puede ser imaginada como un simple hexagrama, pero uno de un conjunto de 64. La graficación del primer orden de diferencia de la secuencia del rey Wen exhibe una particularidad: la primera y las 3 últimas posiciones tienen valores similares. Así, el cierre ocurre en los 2 extremos del gráfico cuando se rota en 2 dimensiones y se coloca próximo a sí mismo. El cierre al comienzo y al final de la figura sugería que podía ser útil para procesar el modelo. Sus 384 subunidades implican un calendario. Puede ser una coincidencia que la longitud del mes lunar 29,53 días multiplicado por 13 sea igual a 383,89. Creo que lo que tenemos aquí es un calendario lunar de 384 días con resonancias de otros fenómenos astronómicos conocidos al ojo desnudo que se sabe son de interés para los antiguos chinos. Usando técnicas estándar, la jerarquía modular que yo construí a partir de la figura 1 por el método descrito antes puede ser matemáticamente colapsada en una curva autosimilar o fractal que puede usarse para representar en un mapa el desdoblamiento de las variables temporales y sus resonancias en todos los niveles de duración. Para demostrar estas afirmaciones fue necesario preparar un software que nos permitiera la manipulación fácil de la onda temporal fractal y la comparación rápida de varias ubicaciones dentro de la misma. En este aspecto tuve la ayuda de mi colega Peter Mayer, que implementó mis ideas a través de la computación con gran conocimiento y destreza. Asterisco los valores a la izquierda de cada gráfico, figuras 3 a 8, son cuantificaciones numéricas de novedad. La situación de novedad máxima tiene un valor de 0, por lo tanto, los valores tienden hacia el 0 conforme se aproxima la fecha final. En estos gráficos, la fecha final se asume que será el 21 de diciembre de 2012. Echemos un vistazo a la pantalla, generada por computadora, que muestra un periodo temporal familiar para todos, la última parte del siglo XV y el comienzo del XVI. Época caracterizada por la invención de la imprenta y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Pantallas como estas son las herramientas primarias experimentales y la producción experimental de las ideas que conciernen a la estructura, fractal, del tiempo. Aquí es innecesario discutir las herramientas y opciones disponibles como software, pero examinaremos esta porción de la onda temporal. La línea desviada muestra la onda temporal. Claramente representa el decremento y flujo de un proceso. ¿Cuál? Mi tesis es que se describe la novedad. Conforme la línea se mueve hacia la base del gráfico, la novedad crece, el movimiento hacia arriba indica decrecimiento. Lo nuevo entonces es mostrado como un término necesario primario para una descripción de cualquier sistema temporal, del mismo modo que girar. Velocidad y momento angular son términos necesarios primarios para la descripción de cualquier sistema físico. Sinónimos de novedad o lo nuevo son grado de coherencia o complejidad. Debe notarse que estos no son términos que establezcan un juicio moral. Novedad no significa bueno, ni entropía, malo. Lo nuevo o novedad es simplemente una situación de mayor coherencia y complejidad de organización, en tanto que entropía es lo opuesto a estas cualidades, es menos organizada, menos integrada, menos compleja.
Deliberadamente elegí la palabra novedad o lo nuevo para este concepto con el fin de establecer la relación entre estas ideas y la metafísica de Alfred North Whitehead como se presentan en Process and Reality, Proceso y Realidad, donde él escribió: la creatividad es el principio de lo nuevo. La creatividad introduce la novedad en el contenido de lo diverso que es el universo disyuntivamente. El avance creativo es la aplicación de este último principio de creatividad a cada situación novedosa que él origina. El principio metafísico último es el avance de la disyunción a la conjunción, creando una nueva entidad diferente de las entidades dadas en la disyunción. La nueva entidad es al mismo tiempo la conjunción de lo diverso que encuentra y también es uno entre los disyuntivos diversos que deja, es una nueva entidad, disyuntivamente entre las diversas entidades que ella sintetiza. Los muchos devienen uno y se incrementan en uno. En sus naturalezas, las entidades son disyuntivamente diversas en el proceso de pasaje hacia la unidad conjuntiva. Así, la producción de una novedosa simultaneidad es la última noción corporizada en el término concrescencia. Estas últimas nociones de producción de novedad y concreta simultaneidad son inexplicables tanto en términos universales, de valor, o en términos de los componentes que participan en la concrescencia. El análisis de los componentes abstractos de la concrescencia. Solo se apela a la intuición, 1929, p. 26. Esta noción de la onda y el fluir de una cualidad invisible que integra y desintegra entidades en el mundo está bien establecida en el pensamiento oriental como la idea del Tao. Lo que es inusual en este tipo de acercamiento, si no único, es el esfuerzo de dar una descripción matemática formal de la onda y el flujo. Pude haberlo llamado Tao, pero elegí llamarlo novedad o lo nuevo para acentuar el hecho de que es un proceso creciente hacia la concrescencia. Dentro de la onda temporal se reconocen una variedad de puntos de resonancia. Pueden pensarse como áreas de la onda que son gráficamente iguales a los otros puntos pero diferentes porque tienen distintos valores cuantificados. Por ejemplo, si elegimos una fecha final de cero fijada el 21 de diciembre de 2012 después de Cristo, encontramos que el tiempo que estamos viviendo está en resonancia con los últimos tiempos de los romanos y el comienzo de la Edad Oscura de Europa. Implícita en esta teoría del tiempo está la noción de que la duración es como un tono en que uno tiene que asignarle un momento en el cual la pesada oscilación es finalmente absorbida y cesa. Elegí la fecha diciembre de 2021 de 2012 porque con esta suposición la onda parece tener la mejor configuración en relación con los datos registrados de la onda y el flujo del avance histórico en la coherencia. Más tarde supe con sorpresa que esta fue la fecha final del clásico calendario maya, de seguro una de las culturas del mundo más obsesionadas con el tiempo. Sin embargo, el software que nos sirve para trabajar con la onda temporal acepta cualquier fecha cero y gradúa la subsecuente onda temporal. Para ver por qué pienso que el 21 de diciembre del 2012 después de Cristo es una fecha cero acertada, observe la marca de la onda por dos periodos largos. Observe la congruencia de los episodios de novedad mientras duran y la manera en que muestran estar en convincente resonancia cuando el 21 de diciembre del 2012 es el punto cero común. Naturalmente, uno no puede mirar estas ondas sin preguntarse cuál es el significado del punto cero. Mi interpretación es que es el punto en que el ingreso en lo nuevo y el grado de coherencia o capacidad de interconexiones de los elementos separados que comprenden la concrescencia serán tales que la naturaleza ontológica del tiempo mismo se transformará. Terminará la historia y el objeto trascendental que ha sido llevado a más profundas reflexiones sobre sí mismo desde el primer momento de la existencia del universo, finalmente será completamente concrescente en el espacio tridimensional continuidad temporal. Entonces la imagen en movimiento del tiempo habrá descubierto por sí misma que es la eternidad. Asterisco. El lector que haya encontrado interesante la exposición necesariamente breve de estas ideas y sienta agudizado su apetito para saber más, tendría que consultar el libro The Invisible Landscape de Terence y Dennis McKenna.
Las personas interesadas en obtener el software que permite la exploración de la teoría representada aquí tendrían que escribir para conseguir más información a Dolphin Software, 48 Shattuck Square No 147, Berkeley, California 94704.